Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días y buenas tardes. Gloria a Dios por tu vida. Pues vamos a continuar con este estudio. Estamos hablando sobre si la salvación se pierde o no. Y hemos estado diciendo que no es una respuesta de sí o no. Es un estudio bastante complejo, bastante profundo. Fíjense que durante décadas se ha discutido si la salvación se pierde o no se pierde. Así que si usted piensa que va a ser un tema pues así de fácil y rápido, creo que no va a ser así. Sin embargo, espero poder avanzar lo más pronto, lo más claro posible para que tengamos una respuesta en base a lo que dice la bendita palabra de Dios. Amén. Pues bienvenidos y vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y que nos guíe conforme a su propósito, conforme a la palabra. Amén. Precioso y buen Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, Señor, te damos gracias por este hermoso día. Gracias, Señor, porque escuchas nuestras oraciones. Señor, ayer clamábamos que hubiera lluvia porque hacía falta la lluvia y tú has mandado la lluvia. Muchas gracias, Señor. Queremos que siga habiendo un buen temporal y que haya bendición en cada uno de esos lugares donde se necesita el agua para las cosechas. Seguimos pidiéndote, Padre, bendice México. Te pedimos por la salud en México, de las personas que conocemos, nuestros amigos, los conocidos. Señor, las personas que están en este momento sufriendo, te ruego por ellos y te ruego por nosotros para que nos dé sabiduría, para que podamos comprender tu palabra, pero sobre todo, Señor, para que podamos vivir conforme a ella. Te amamos, te alabamos y adoramos, precioso y buen Dios. Aleluya. Amén. Pues muchísimas gracias para los que ya están conectados. Gloria a Dios por sus vidas. Y bueno, pues veo que están ya entre los conectados. Gloria a Dios. Está Merari Villegas, Mercedes Pardo, María Eugenia Fernández, Clever Nájera, Diana González, Kelly Rivera, Pilar Estrada, Araceli Juárez, Leti Arce, Gloria a Dios, Eli Álvarez. Bueno, pues qué bueno que ya están. Ya vi también que está Antonio. Gloria a Dios por sus vidas. Por alguna extraña razón, de pronto no veo quiénes están conectados. ¿Y sabe qué? Creo que no le han dado me gusta a la página de Facebook. Si no le dan me gusta ahí a nuestra página, pues no alcanzo a ver quiénes son todos los que están conectados. Así que háganos el favor de darle like a nuestra página y también vaya a YouTube. Los estudios de la mañana no quedan grabados en YouTube, pero los demás sí están allí, ¿de acuerdo? Entonces, también vaya allá y apóyenos con un like. Es importante también para nosotros. Amén. Y bueno, vamos a comenzar. Decía pues que no es un tema nada fácil, no es un tema que digamos podemos manejar de una manera pues hasta superficial, tiene una profundidad tremenda. Hay teólogos por muchos años, de verdad, que han discutido sobre este tema, si la salvación se pierde o no se pierde. Y le voy a decir algo bien interesante. Cada uno de ellos tiene su fundamento. ¿Sí? Hay fundamentos diciendo sí, diciendo no, o hay una manera de interpretación para los que dicen que sí y para los que dicen que no. Así que vamos a ver qué dice la bendita palabra de Dios. No pretendo saber más que ninguno de ellos, desde luego, pero vamos a ver qué dice la palabra y vamos a entenderla. Creo que bendito sea Dios, hoy más que nunca tenemos muchos recursos a través de Internet. Tenemos comentarios bíblicos, diccionarios, tenemos diferentes versiones en la Sagrada Escritura, algunas de ellas ya digamos, en una traducción, digamos, del original, ajá, o sea, fidedignas, porque pues la Biblia está en diferentes idiomas, pero muchas de ellas fueron traducidas, por ejemplo, de las versiones más antiguas, y las versiones más antiguas, muchas de ellas están en latín. Así que podemos ver que hay palabras en latín que no tienen nada que ver con el hebreo
y tampoco con el griego, o lo que sabían o conocían hasta ese momento fue lo que les iba marcando como el rumbo de la traducción. Por eso es de que hoy podemos decir que hay versículos, incluso hay versículos que la Biblia no, digamos así, que los textos originales no dicen. ¿Qué le parece si un día grabamos un estudio de eso? Hay textos que encontramos en la Sagrada Escritura que no vienen en los originales. Esto no lo sabríamos si no tuviéramos todas las herramientas que hoy tenemos. Así que, vuelvo a decirlo, no pretendo tener toda la verdad. Voy a exponer lo que creo de acuerdo a la interpretación y de acuerdo a todo lo que hemos estudiado ya durante mucho tiempo, pero le voy a decir dos cosas muy importantes. ¿Qué le parece si vamos al libro de Jeremías? Vamos al libro del profeta Jeremías y vamos a ver qué es lo que dice en el Antiguo Testamento en cuanto a la salvación. Porque si bien los textos que hablan de salvación, la mayoría de ellos, de los 86 textos más o menos que existe la palabra salvación en la Sagrada Escritura, la mayoría desde luego se encuentran en el Nuevo Testamento, pero desde el Antiguo Testamento acuérdense que todos estaban esperando la salvación. Esto fue una promesa que el eterno y buen Dios le hizo a Adán y Eva una vez que ellos pecaron. Otro pensamiento que tienen que tener bien presente siempre, 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 por favor, es que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que ha de venir. ¿Escuchó? La sombra de lo que habría de venir. Hoy podemos ver más claramente qué significa, a qué se refiere, etcétera, etcétera. Antes, o el Antiguo Testamento solamente eran como imágenes, así lo dice la Escritura, ¿de acuerdo? Así que vaya por favor a Jeremías, capítulo 18, aleluya. Y bueno, también ya está Lupita Arroyo, Isabel Ortiz. Gloria a Dios por sus vidas. Y dice aquí en el versículo número 7, vamos a leer desde el verso 7, Jeremías 18, 7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Miren, quiero decirlo así y espero darme a explicar correctamente. Hay muchas personas que tuvieron una idea, un conocimiento, y ese conocimiento era acorde al alcance y posibilidad aún de estudio que en ese momento había. Luego entonces, no estoy diciendo que ellos dijeron una herejía o a lo mejor no eran ignorantes o incluso deliberadamente hicieron algún posicionamiento que no es correcto. No, ellos, de acuerdo a los elementos y a las herramientas, se pudieron percatar o pudieron llegar a esa conclusión. Sin embargo, hoy tenemos muchísimo más recursos y nosotros tendríamos una mayor responsabilidad y obligación de estudiar. ¿Por qué? Porque ya no tenemos el pretexto de decir, ok, pero ellos dijeron eso y eso es. No, ellos, su verdad estaba basada en cuanto al conocimiento posible en ese instante. No sé si me explico. Nosotros vamos a profundizar más porque tenemos mucho más posibilidad de llegar hasta más allá de lo que ellos se hubieran podido imaginar. Dice aquí entonces que llegará en un momento en que el eterno y buen Dios hablará contra los pueblos. ¿Por qué? Porque a cada uno, el Señor Dios, siendo un juez justo, nos digamos así, pedirá cuentas de acuerdo a lo que en ese momento sabíamos. Esto también es una buena noticia. Por ejemplo, Dios no va a juzgar de la misma manera a mis abuelos, que tenían tan limitado la posibilidad del conocimiento de la Sagrada Escritura, a que a mí. Y lo voy a decir así, a mis hijos el Señor Dios les va a pedir una exigencia más. ¿Por qué? Porque seguramente en unos 5 o 10 años, lo que todavía hoy puede ser una hipótesis, el día de mañana va a ser una verdad o una mentira. ¿Y qué lo va a dictar? La misma oportunidad o recursos. ¿Me estoy explicando? Fíjate bien. Así dice el Señor, hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Versículo 8.
Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Qué está diciendo? Lo que acabo de decir, nuestro Dios es un Dios justo. Conversión es metamorfosis, metanoia, arrepentimiento, es cambio de pensamiento. Por ejemplo, yo he ido, por decirlo así, perfeccionando, he venido aprendiendo, me he venido instruyendo cada día más y quizá lo que prediqué hace 15, 20 años no sea lo mismo que hoy estoy predicando. ¿Por qué? Pues porque es como en un crecimiento de conocimiento normal. Usted pasó quizás por el kinder, después fue a la primaria, después la secundaria, después la preparatoria, después la universidad, después un posgrado y etcétera, ¿no es cierto? Fíjense, de la misma manera, la Biblia nos dice que somos personas que vamos creciendo. ¿Sabe realmente cuál es el problema de muchos cristianos? Que se han quedado allí, atorados en lo que en algún momento leyeron o escucharon. Hay prédicas, estaba en esta investigación sobre el tema, estaba escuchando a un hermano que se llama Gigi Ávila, que por cierto ya murió, no hace mucho, y en una prédica de los 70, a finales de los 70, hablaba de este mismo tema. Y él hablaba sobre que la salvación se pierde. Y quizás unos 10 años más adelante hay otro hermano también de reconocimiento, doctor, por cierto, en teología, el hermano Armando Alducin, que él dice, no, no, la salvación no se pierde. Y entonces, es lo que digo, vean cómo unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Escuchándolos, digamos, atentamente, escuchándolos a la voz de la palabra, escuchándolos a través de todas las herramientas, podemos llegar a conclusión de que no necesariamente uno tenía la razón y el otro tampoco. Pero cada uno en su exposición lo que decían era correcto. Sus textos eran correctos. Su postura era correcta. Sin embargo, hoy, ¿qué dice la Sagrada Escritura en cuanto a lo que hoy el Espíritu Santo nos está revelando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Que Dios está cambiando? No, la verdad es que Dios nunca ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Los que hemos cambiado somos nosotros. La Escritura lo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, me comportaba como niño, me vestía como niño, etc. Pero hoy ya no me puedo vestir como un niño. ¿Es claro lo que digo? Dios, en su infinita misericordia, ha ido acompañando a la iglesia y la iglesia ha ido creciendo y madurando. Usted debe de pasar por este mismo proceso. Si usted se queda solo lo que oyó, lo que leyó y no se actualiza, correría un grave, grave peligro. Ejemplo, los médicos se tienen que actualizar, ¿sabías? Claro, no es lo mismo hacer hoy cirugías a través de láser que hacer permíteme la palabra, una rajada, una cortada así de grande, ¿no? Cortaban para poder operar, meter los instrumentos que a lo mejor eran tan incómodos y por eso la gran apertura, etcétera. Hoy, mira, hacen una incisión así chiquitita de 1 centímetro, quizás menos, o en algunos casos ni siquiera tienen que abrir para poder hacer una operación. Ya meten un tubo, ¿verdad? Y ya con computadora y etcétera, etcétera. Imagínate que en la salud ocurre eso. Hay una constante actualización. Qué triste, de verdad, qué triste que los cristianos no nos actualicemos. De pronto tienes 5 o 10 años de ser un cristiano y eso está muy padre. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te actualizaste? Porque si no, yo veo que, lo voy a decir también con respeto, hoy en la actualidad, ¿quiénes son los que pastorean las iglesias? ¿Quiénes son? Pastores de 50, 60, 70 años, los que todavía pueden y están en la posibilidad de. Pero sí tenemos pastores de más de 50 años. Yo empecé el ministerio cuando tenía 26 años y era uno de los más chavos, ¿no? O ya no soy tan chavo después de 20 años, ¿no es cierto? Pero la verdad es que comprendo que he buscado actualizarme y ha sido mi responsabilidad
Y hoy quiero decirlo en torno a este tema, si la salvación se pierde o no, que te actualices. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice en el versículo número 8, dice, si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Versículo 9. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Este versículo o estos versículos nos están hablando de cómo Dios todo el tiempo ha querido bendecirnos y ha querido que seamos prosperados y nos ha querido hacer un bien y no un mal, el mal que merecemos por nuestras acciones. Pero a medida de que vamos conociendo quién es Él y su perfecta voluntad, desde luego, dice la Escritura, Él se va a arrepentir del mal que había pensado para hacernos el bien que quiere hacernos. ¿Qué significa entonces? Vamos a continuar este tema pensando en esto. La salvación se pierde. Miren, ayer hice una explicación a lo mejor un poco rápida, me quedé pensando en eso después, y hoy quiero profundizar un poquito más. Es importante que nosotros escudriñemos, entendamos. Yo no les pido por favor que si alguien por alguna razón no está entendiendo o se quedó con un pensamiento diferente o lo que sea, mándeme un mensaje. De verdad, siempre veo los mensajes, siempre leo los inbox, siempre leo los WhatsApp y trato siempre de contestar lo más rápido posible. Fíjate, ayer decía, porque así lo dice la Biblia, que la salvación no es por obras. Este pensamiento sé que va a revolucionarle la cabecita a algunos, sobre todo a aquellas personas que conocieron del Evangelio ya hace mucho tiempo. Las personas que conocieron hace mucho tiempo del Evangelio, esto de verdad les viene a ser como hasta raro, por no decir hereje. Si no es por obras que yo gané la salvación, no es por obras que yo la pierda. ¿Cómo? Sí. Yo, por muy bueno que sea, no voy a ser salvo, sino por haber recibido a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Entonces, esa tesis es bastante aceptable, ¿verdad que sí? Todo el mundo dice, sí, amén, es por fe, no es por obra. Es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, no por lo que yo pueda hacer, porque yo estoy acostumbrado a la maldad, al pecado, a la iniquidad, a vivir en la carne, etcétera, etcétera. Eso creo que lo cree cualquiera. Pero cuando decimos, ok, si nada de lo bueno que yo hice me ganó la vida eterna, ¿qué crees? Nada de lo que yo haga hará que la pierda. ¿Qué significa? Que si yo peco, ¿no pierdo la salvación? No pierdes la salvación. Oye, pero ¿qué tal si en un momento de arrebato yo ya conozco a Cristo? Es más, hasta soy un ministro, soy un líder, soy una persona comprometida y llego a matar a alguien, ¿pierdo la salvación? No pierdes la salvación. Esta es precisamente, como decirlo así, como el parteaguas de lo que decían algunos en cuanto así se pierde la salvación y otros en cuanto no se pierde la salvación. Estudiando ambas posturas, me di cuenta, gracias a Dios y gracias a la bendita palabra y la revelación que el Espíritu Santo nos da, que los que decían que sí se pierde la salvación, ¿sabes en qué fundamentan que se pierde? Efectivamente, en que si tú pecas, en que si tú sigues siendo una persona que no ha tenido un cambio, entonces nunca has sido un cristiano, luego entonces nunca has sido salvo. Fíjate, esa fue la postura, te estoy hablando de hace 20, 30 años, ¿de acuerdo? Y otros que dicen que no se pierde la salvación, dicen, no se pierden porque es por gracia y Dios no te va a dar algo y después te lo va a quitar porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Y sabes qué? Ambas posturas tienen fundamento, pero ambos tienen que pensar en esto. La salvación no la gano por lo que yo hice. La salvación no la pierdo por lo que yo hago. Sin embargo, vamos a poner un ejemplo. Si yo he recibido la salvación por gracia, la palabra gracia significa un don inmerecido. La palabra don significa un regalo. Yo no merecía este regalo, pero lo recibí. Lo acepté, me benefició,
soy feliz, etcétera, etcétera, pero de pronto resulta que yo digo, te lo regalo. Tal vez si tú me hiciste este regalo vas a decir, oye, qué mala onda, tú no tienes la idea de lo que yo pagué para que tuvieras ese regalo. Y tú, de buenas a primera, te deshaces de él. Y mi respuesta fría sería, ¿de quién es? Una vez de que tú me lo regalaste, ¿de quién es? No, pues tuya. Si es mío, ¿puedo hacer con lo mío lo que se me dé la gana? Sí, sí puedo hacer con lo mío lo que se me dé la gana. Triste, muy, muy triste y lamentable sería que el regalo de la salvación, que efectivamente no me costó a mí nada, pero no que no haya tenido un valor, imagínate cuánto costó la salvación y la vida eterna. La sangre preciosa de Jesús. Su vida misma, como para yo aventarla a la basura, como para yo, pues, no sé, ni siquiera darle importancia o ningún valor, sería muy lamentable. Vamos por favor a Primera de Samuel, otro texto en el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, aleluya, en el capítulo número 2. Primera de Samuel, capítulo 2. ¿Ya está usted ahí? Aleluya. Dice mucha gente que nosotros no debiéramos de pensar en la salvación como si yo soy bueno y voy a seguir siendo salvo, o si yo soy malo y estoy empezando a perder la salvación. Hay algunos que piensan así. Bueno, un pecado no me quita la salvación. Ok, 2, no. Y 10, no. Y 100, creo que no eres salvo. Y 1000, no, nunca fuiste salvo. Ya ni siquiera lo ponen en tela de duda. ¿Sabes? No es así. Mira, en el Antiguo Testamento todos quizás ya hayan leído por lo menos los primeros libros. En el libro del Éxodo, el eterno y buen Dios pide que haya un sacrificio. Cuando había pecado en el pueblo, el pueblo tenía que venir a ofrecer un sacrificio para expiar ese pecado. Es decir, que pagara un precio, sí, que viniera a decir, ok, la verdad es que me equivoqué, sé que no le agrada a Dios, pero aquí está mi palomino, o mi becerro, o mi carnero, o qué sé yo, ¿no? Mira, vamos a leer desde el verso número 28. Y yo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase fuego delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, el eterno y buen Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el eterno y buen Dios, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Si leemos a la ligera este pasaje bíblico, nos dice primero, mira, los sacerdotes podían tomar con una pinza una vez que ya estaba la ofrenda sobre el altar del sacrificio, que ya se estaba, digamos, ahí consumiendo, y lo que tomara pudieran tomarlo para que se pudieran alimentar. Y yo no sé si tú recuerdas, en torno a este pasaje bíblico, resulta que los hijos del sumo sacerdote se pasaban de listos, se quedaban con las mejores piezas del animal para engordarse, para comer, para vivir y darse la buena vida. Y le dejaban a Dios ahí ya lo que sobraba, cuando en realidad ellos debían de tomar una porción de lo que era del Eterno para que pudieran vivir, pero se apartaron de este mandamiento y empezaron a buscar sus propios intereses y beneficios. Dice aquí en el versículo 28, yo los escogí a ustedes y yo quería que ustedes fueran sacerdotes para siempre. Pero en el versículo 30 dice el Señor, no va a poder ser esto. ¿Por qué? Porque yo honraré a quien me honra
y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y si nosotros lo leemos así, pareciera que dice, ok, eso mismo va a ocurrir para ti y para mí. Sí, sí, si una vez que hemos sido perdonados, de pronto volvemos a pecar, entonces vamos a perder la salvación, porque aquí lo dice. A ver, sí, amado hermano, sí lo dice, pero ¿recuerdas que comencé diciendo que el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir? ¿Qué está diciendo aquí la escritura del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento? Mira, honrar realmente significa que por mi causa no se vitupere, no se blasfeme, no se deje entredicho el santo nombre del eterno y buen Dios. Honrar significa proveer, honrar significa respetar. Honrar tiene una profundidad esta palabra hermosa, y lo que Dios está diciendo, ¿sabes qué? Que si realmente tú has sido una persona que había vivido en una manera loca, en alguna manera inmunda de vivir, cuando has venido a Jesús, todos tus pecados han sido perdonados. ¿Cuántos pecados? Todos. ¿Cuáles pecados? Todos. ¿Hasta cuándo? Todos. Mira, la bendita palabra dice que no es la vida eterna, no tiene nada que ver. Fíjate, y ahí es a donde quiero llegar, y pon toda tu atención y pídele al Espíritu Santo de Dios que te dé sabiduría. La cuestión de pecar o no pecar no determina la vida eterna. ¿Quién dice? En Juan capítulo 3, versículo 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea obedientemente en él no perezca, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? No está diciendo que si yo voy y expío mis pecados, si hago sacrificios, si me doy golpes de pecho, si me flagelo, etcétera, con eso voy a pagar mis pecados. No podría. Ya lo dije. Entonces Jesús tuvo que hacerse hombre y tuvo que vivir entre los hombres cumpliendo cabal y puntualmente toda la ley. Y una vez cumpliendo toda la ley, dice, se entregó a sí mismo como un sacrificio para ser agradable al eterno y buen Dios. ¿Qué me separaba de Dios? El pecado. Pero una vez que Jesús vino y cargó con todos mis pecados, purificándome, limpiándome, justificándome, santificándome, no tengo un solo pecado más. Pero yo sigo pecando. Ese es otro cuento. Ponte en pausa tantito, pero no te pierdas. Yo no he alcanzado la vida eterna porque dejé de pecar. Es más, lo puedo decir públicamente, sigo cometiendo pecado. Y no me engrandezco, ni me estoy, ¿cómo se dice? No estoy presumiendo algo de lo que pueda sentirme orgulloso. Con todos los años que tengo de ministerio y de conocer de Cristo, hoy puedo decirte, y Dios es por testigos, y si no, mentiría diciendo que ya no peco. La verdad es que sigo fallando y sigo cometiendo pecado. Pero no es lo que yo haga o deje de hacer lo que determina la salvación. La salvación, la vida eterna, la obtengo porque alguien tomó mi lugar y pagó por mí para que yo tomara su lugar. ¿Recuerdas que ayer lo comentamos? Si yo he aceptado a Jesús como mi único y suficiente Salvador, dice la bendita palabra de una manera puntual y hermosa, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Amén. Luego entonces, ¿qué estoy diciendo con todo esto? Cuando nosotros cometemos un pecado, ¿perdemos la salvación? No, mijo, porque aunque no cometieras ni un solo pecado, no por ello tienes salvación. Y algunas personas dirán, y me voy a salir tantitito del tema, pero tiene que ver. Algunos dirán, ok, ves, por eso es que a los niños hay que bautizarlos cuando son pequeños, porque si se mueren, no tuvieron la oportunidad de recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y entonces, pues van a ir a parar el limbo. El limbo no existe, la Biblia no habla de él. El purgatorio no existe, la Biblia no habla del purgatorio. La Biblia habla, sin embargo, de algo que el Señor Jesucristo enseñó y es maravilloso. El reino de los cielos es de los niños. ¿Qué significa? Que si un niño muere, ¿a dónde irá a parar? A su lugar, al lugar que le corresponde. El reino de los cielos es para ellos.
Pero, ¿en qué momento un niño podría perder la salvación? Esta respuesta es muy sencilla. ¿Sabes qué significa pecado? Falta deliberada o fallo en el blanco. En griego significa eso, errar en el blanco, es decir, que empiezas a tener desatinos. Cuando una persona viene a tener conciencia y hace las cosas deliberadamente, entonces le es contado por pecado. Y un niño no tiene ni malicia ni conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Cuándo lo aprende? Cuando papá, cuando mamá, cuando las personas que ya tenemos una conciencia le decimos, hey, eso está mal, eso es pecado. Hey, eso no agrada a Dios. Hey, esto te aparta de la gracia, qué sé yo. No sé cómo puedan enseñarle a los niños. Pero una vez que el niño tiene conciencia, y esto puede ser a temprana edad, si el niño es vivaracho, o poco a poco, si el niño más bien es como distraído. ¿Me estoy explicando? Mira, la Biblia nos dice que la salvación es por gracia. Y la salvación la hemos obtenido a través de Jesús. No por mí, no por lo que yo creo, no por lo que yo hago, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Vamos bien hasta ahí? Aleluya. Vamos al libro de Colosenses. Libro de Colosenses en el capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Aleluya. Si me lo permiten, voy a cerrar este tema con una segunda forma por la cual podemos perder la salvación. La primera ya lo dije ayer y tiene que ver con renunciar a mi salvación. No es lo mismo que como ya vivo en el pecado y ya me gustó más el pecado, pues ya me quedé ahí. No, no significa eso. Significa que yo haya apostatado. Escríbanlo. Apostatado. ¿Qué significa apostatar? Apostatar significa que yo haya creído, que yo haya aceptado y que termino diciendo ni creo, ni me interesa, me vale. ¿Sale? Apostatar es ir en contra de lo que en algún momento yo creí. Es decir, si yo, por ejemplo, recibí salvación y vida eterna, y te voy a dar un ejemplo muy claro, no sé si sea tan bueno, pero te voy a dar un ejemplo muy claro. Hay un chico que cuando fue pequeño creció en una familia de generaciones cristianas, no conoció otra forma de pensamiento, no conoció otra doctrina, él creció, nació como un cristiano, ¿de acuerdo? Pero cuando fue adolescente, según lo poquito que he leído, porque tampoco me interesó tanto, resulta que pues era un chiquillo que sufría bullying, que empezó a hacerse agresivo, que no recibió atención temprana de sus papás, o tal vez los papás fueron indiferentes o muy religiosos, no lo sé. Total de que este muchacho cuando creció se hizo rebeldón, se hizo necio y empezó a alejarse de la palabra. ¿Ahí perdió la salvación? No, cuidado, cuidado. Ahorita voy a explicar por qué, ¿de acuerdo? Y resulta que cuando ya es adulto, joven adulto, renunció públicamente a su fe. Y él dijo, yo renuncio a mi fe, ¿no? Renunció a Cristo y aceptó, incluso en una manera descarada, aceptó públicamente creer en Satanás y entregó su vida, su alma al diablo. ¿De quién estoy hablando? De Marilyn Manson, un sacerdote satánico, el cual, fíjate, siendo pequeño había sido un cristiano. ¿Este varón tiene salvación? No tiene salvación no porque Dios le haya dicho, ya me caíste gordo porque ahora ya eres un satánico y córtalas. No. ¿Sabes por qué ya no tiene salvación? Porque renunció a ella. Es como el ejemplo. Si tú me lo has dado, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, bye, y lo tiro a la basura o lo regalo a alguien más, puedo hacer con lo mío lo que se me dé la gana. La salvación, una vez que yo la recibo, es mía. Y por eso la Sagrada Escritura dice que debo de cuidar. ¿Comprendes lo que estoy diciendo? Ahora, ¿por qué hace un momento dije que no pasaría nada que se haya ido? Te voy a decir algo tremendo, tremendo. ¿Tú crees que yéndote, tú crees que, perdón, no apostatando, sino que a lo mejor digas, no, pues yo ya no sé si creo o no creo,
o en conveniencia propia, tú puedas decir, me conviene decir en este momento, ni que soy cristiano, ni que creo en Dios, ni nada. Mejor voy a decir que, pues que no, punto. ¿Esa persona que pudiera hacer eso podría perder la salvación? La respuesta es no. ¿Cómo? Sí, no. Y te voy a decir por qué, y te voy a dar un ejemplo bíblico. ¿Te acuerdas qué pasó con Pedro una vez que llevaron a Jesús a la cuestión de la cárcel? ¿Sí lo recuerda? Dice la escritura, perdón, voy a conectar mi computadora porque se está acabando la batería. Dice la escritura que Pedro lo negó 3 veces. 3 veces negó Pedro a Jesús. ¿Perdió la salvación? No, no perdió la salvación, sino que después vino a arrepentimiento y dice la escritura que él fue uno de los principales y más importantes de los apóstoles que establecen y fortalecen la iglesia. ¿Recuerdas que una vez que fue lleno del Espíritu Santo predicó y 3,000 personas se convirtieron? ¿Sabes? Hay personas que se han apartado del camino, que a lo mejor están en una situación complicada o mala, pero yo no sé si en algún momento puedan arrepentirse. Y dice en el Evangelio según Juan que el que se arrepiente, fiel es el eterno y precioso y buen Dios para perdonar sus pecados. Eso fue lo que hizo Pedro y se levantó como uno de los más importantes predicadores después de Jesús. ¿Captas lo que estoy diciendo? Hay otro ejemplo y habla de ¿cómo se llama? Perdóname, de Judas Iscariote, otro de los 12 discípulos. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Pedro lo negó, fue un cobarde. Y dice todavía la escritura que cuando ya iba Jesús con la cruz hacia el Calvario, ¿qué crees? Pedro lo seguía de lejos. Qué tremendo, ¿no es cierto? Ok, pero ¿perdió la salvación? No. ¿Y Judas perdió la salvación? Sí. Y esta es la segunda razón de la cual quiero hablarte hoy. Una forma o una de las 3 formas que por lo menos yo puedo ver en la Sagrada Escritura que podrían hacer que tú pierdas la salvación es suicidándote. ¿Por qué? Porque es una manera también de renunciar a la salvación. ¿Cómo? Sí, la Biblia nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando una persona renuncia a la vida, de manera literal, renuncia a Cristo. Estoy hablando de una persona que ya hubo entregado su vida a Jesús. No estoy hablando de una persona que nunca entregó su vida a Cristo. De por sí dice la Escritura que quien no tiene a Cristo, la verdad es que está muerto. Espiritualmente está muerto. Y entonces va a morir una vez, va a morir por segunda vez, ¿no? Una vez que venga el juicio, al no haber sido su nombre escrito en el libro de la vida, pues esta persona, pues va a ser arrojada al lago de fuego, según dice la Sagrada Escritura, y máxime que renunció a la vida. ¿Ok? Así que si yo he aceptado a Jesús, he aceptado la vida eterna. Si yo renuncio a la vida, pues es literal, renuncio también a Cristo Jesús. Por eso es que la diferencia es que Judas el Iscariote no fue salvo, sino se condenó. La culpa fue tremenda, terrible, terrible. Lo que hizo fue a lo mejor bastante fuerte, bastante vergonzoso. Pero te voy a decir algo. Si Judas hubiera corrido a la cruz, se hubiera encontrado con Jesús antes de que él hubiera muerto y le hubiera dicho, Señor, perdóname, ¿tú qué crees que hubiera pasado? Claro, Jesús lo hubiera perdonado. Y algunos dicen que ya había sido predestinado. Bueno, sí, la Escritura habla con referencia a lo que iba a ocurrir como una profecía, como algo que se sabía que iba a ocurrir, no como algo que debía de ocurrir. No sé si alcanzas a ver la diferencia. No porque el profeta dijo que así tenía que ser, tenía que ser. Claro que no. Judas tomó la decisión
Y entonces el Eterno, que es el mismo ayer, hoy y siempre, él sabía lo que iba a hacer Judas. Pero Judas pudo haber venido al arrepentimiento y Jesús lo hubiera perdonado. Por supuesto que sí. Y él hubiera sido salvo. Es más, él hubiera sido quizás igual o más que Pedro o igual o más que Pablo. No sé si me explico. Así que una persona cuando se suicida, esa persona pierde la salvación. Íbamos a leer Colosenses capítulo 2, aleluya, y dice, ¿qué te parece que leamos? Vamos a leer desde el versículo 1 para leer el contexto. Me queda bien poquitito tiempo y quiero pasar a otro tema. Colosenses 2:1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento. Fíjate qué tremendo, qué hermoso. Hasta que alcancemos las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza en vuestra fe en Cristo. Fíjense, ponga atención. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Andad en él. Subraya este versículo, es un versículo súper clave. Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, como dice, andad en él. Subráyalo, subráyalo. Versículo 7. Arraigados. Es como una planta. Si tú la arrancas, entiéndase, se desarraiga, es decir, sale la raíz de donde la sustenta, de la tierra. ¿Y qué va a pasar con esa planta? Morirá. ¿Vamos bien? Arraigados y sobreedificados. Debemos de edificarnos a través del conocimiento de la palabra. Dice, sobreedificados en él y confirmados en la fe. ¿Cómo es que tenemos salvación? Por fe. ¿Qué tengo que confirmar y qué tengo que fortalecer todos los días? Mi fe. ¿Cómo obtengo esa confirmación de fe o cómo es que mi fe se hace cada día más resistente? La fe viene por el oír y el oír la bendita palabra del eterno Dios. Amén. Versículo 7 estoy leyendo. Así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. ¿Qué dice entonces el apóstol Pablo en cuanto a que tú y yo podamos tener salvación? Que nosotros, dice aquí, seamos sustentados, seamos alimentados, seamos fortalecidos, que tengamos firmeza en nuestra fe que es en Cristo Jesús, que en nosotros andemos en Él, que seamos edificados, arraigados, confirmados en la fe, que sigamos siendo enseñados. ¿Estás captando lo que estoy diciendo? La tarea del día de ayer era la vid y los pámpanos, ¿verdad que sí? ¿Quiénes hicieron su tarea? Aleluya. Esto lo dice en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Te acuerdas que decía que parte o una forma de manifestar que yo soy una persona con salvación o literal soy salvo? Es porque también doy fruto. ¿Recuerdas que lo dijimos ayer? Aleluya. Aquí lo dice Jesús. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que no lleva fruto lo quitará. Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios con la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, ¿cómo dice? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Aleluya. Estoy leyendo Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí. ¿Qué acabamos de leer en Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7? Que nosotros debemos de, si hemos recibido a Jesucristo y esto nos da vida eterna, debemos andar en Él, debemos estar arraigados en Él, sobreedificados en Él,
confirmados en la fe, enseñados y abundados en acción de gracias. Amén. Así quiero terminar este estudio del día de hoy. He hablado de dos formas. El día de mañana, si el eterno Dios lo permite, vamos a hablar una tercera forma de cómo es que nosotros podemos perder la salvación. Así que quédate aquí en el versículo 4. Permanecer en mí. ¿Quién lo dice? ¿Lo digo yo? Lo dice la Escritura. Lo dice Jesús, ¿verdad? La Escritura nos dice, permanezcan en mí y yo en vosotros, como el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. ¿Qué significa? ¿Recuerdas que tú y yo, ya esto lo enseñé en otro estudio? Nosotros fuimos injertados en la vid verdadera que es Cristo Jesús. Esto es muy sencillo de comprender. Si tú arrancas una rama, ya sea de la vid o de cualquier otro árbol, si tú lo arrancas, ¿tú crees que va a poder continuar vivo? ¿Va a dar fruto? Claro que no. ¿Qué va a suceder? Va a morir. ¿Cómo entonces es que estoy diciendo de la segunda forma? Que lamentablemente Judas le ganó la culpa. A Judas le ganó, qué tremendo. Judas hizo milagros, hizo señales, estuvo con Jesús, fue testigo de N cosas maravillosas. Y se le olvidó lo más importante, que Jesús perdona los pecados. Jesús perdona todos los pecados. Así lo dice la Escritura. Fiel es Él para perdonar nuestros pecados. Amén. Luego entonces, si no permanezco en Él, como el pámpano que no puede llevar por sí mismo fruto, si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque ¿qué? Separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Será qué? Echado fuera, como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí y en mis palabras que permanecen en vosotros, pidan lo que quieran y les será hecho. ¡Aleluya! Esta es una enseñanza hermosa, maravillosa. Siempre he estado aquí, pero quizá lo que teníamos que entender es que, con esto termino de verdad, lo que teníamos que entender es que mis buenas obras no me ganan la salvación, mis malas obras no me hacen perder la salvación. ¿Qué me hizo ganar la salvación? Venir y ser injertado en la vid verdadera que es Cristo Jesús. ¿Qué me hace perder la salvación? Desarraigarme, arrancarme, apartarme, despreciar la vid y creer que puedo vivir por mí mismo. ¿Y qué sucederá? Me secaré, moriré y seré arrojado en el fuego que arde. Así lo dice la Escritura. Amén. Así que, amados, vamos a orar y vamos a seguir pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que nos dé el conocimiento para que podamos tener a bien hacer conforme a su perfecta voluntad. ¿Y qué pues diremos? Que si portándome mal no me hace perder la salvación, ¿pecaremos? En ninguna manera. ¿Te parece si mañana continuamos también en esa línea? Aleluya. Vamos a orar. Precioso y buen Dios, todopoderoso y eterno, papito lindo, te doy gracias por tu palabra, gracias por la revelación, gracias Señor por tu paciencia, gracias por tu misericordia, gracias precioso y buen Dios porque cuidas de nosotros. No queremos apartarnos de ti porque eso significaría que tarde o temprano muriéramos. No queremos morir sino tener vida eterna, la misma vida eterna que ya tenemos en Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Señor Dios, gracias por la vida de cada una de estas personas que están conectadas, que estas personas, Señor Dios, que han dispuesto su mente y su corazón para ser, Señor Dios, instruidos. Perfecciónanos a buena obra. Permítenos, Señor Dios, comprender que fuera de ti nada podemos. No permita, pues, precioso y buen Dios, que nos apartemos de ti, ni a derecha ni a izquierda, que nada ni nadie pueda separarnos, que ni nada ni nadie pueda apartarnos de ti. Porque, Señor, queremos cuidar nuestra salvación y la vida eterna por siempre. Te amamos, te alabamos y adoramos, precioso y buen Dios. Aleluya. Amén. Que el eterno y poderoso Dios te bendiga y te guarde.
Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que el eterno y buen Dios te bendiga y te bendigo en su nombre. Sé bendito tú, tus padres, tus hermanos, tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y tus chosnos. Que tú seas fuente de bendición donde quiera que estés. Así es como te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Pues muchísimas gracias a todos por este tiempo y gloria a Dios. También bendiciones a todos ustedes. La paz del eterno y buen Dios. Hasta mañana. Ahí concluimos mañana si el Señor lo permite. Hasta mañana. Amén. Ten un lindo día. Hasta pronto. Bye.